importante. La parte general no tiene muchos cambios, pero esto sí, en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca como tal, las pacientes tienen muchos cambios. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de esto, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Ya? En cuanto a la definición, la definición universal, la clasificación de la insuficiencia cardíaca, las sociedades estas, la europea, la americana, etc., todavía mantienen el acuerdo de que la insuficiencia cardíaca es un signo clínico, ¿no? Un signo clínico complejo, con síntomas y signos causados por alteraciones estructurales o funcionales del corazón. Y esta publicación dice, corroborada por al menos una de las siguientes cosas: péptido natriurético elevado o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Estas dos cosas son importantes. Luego, cosas que también son importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca, porque van a ver que los estudios que estoy realizando han tomado en cuenta la clasificación, la clasificación evolutiva, el estadio evolutivo de la AHA, que habla de 4 estadios evolutivos, ¿no? El estadio A y el estadio B, digamos, en la etapa pre-insuficiencia cardíaca, y en los estadios C y D, en los que ya realmente existe la insuficiencia cardíaca como tal. Y otro aspecto importante es la clasificación funcional de la NICA, que también han debido escuchar ustedes y seguramente saben, una clasificación eminentemente clínica, sencilla, que habla de clases funcionales. Mi clase funcional 1, el paciente que no tiene limitación a su actividad física, o su actividad física habitual no le causa síntomas como fatiga, palpitaciones, disnea, etc. Y la clase funcional 4, la clase funcional más delicada, en la que el paciente no tiene incapacidad para realizar cualquier actividad física sin que esto le provoque molestias o síntomas, ¿no? Los pacientes en la clase funcional 4 son los pacientes que peor están. Luego, para los exámenes complementarios en el paciente que estamos sospechando o estamos estudiando insuficiencia cardíaca, es importante estos exámenes básicos que tienen una indicación clase 1. Clase 1 quiere decir que están formalmente indicados, ¿no? ¿Qué hacer en estos pacientes, ¿no? Y a partir de las guías del 21, el BNP o la TNT Pro BNP tiene una indicación clase 1. Si todo paciente que sospechamos insuficiencia cardíaca, deberíamos pedir la dosificación de la BNP o la NT Pro BNP. Obviamente un electro de 12 derivaciones, una radiografía de tórax, una ecocardiografía transtorácica, y dentro de las pruebas laboratoriales de lo más importante, lo más básico, ¿no? El hemograma, urea, electrolitos, función tiroidea, la parte metabólica, con no solo un componente de glucosa, hemoglobina glicosilada A1C, perfil lipídico y dosificación de hierro. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ustedes ven en la primera parte, ¿no? La sospecha clínica más el cuadro clínico más alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué hacer? Lo que decimos, péptido natriurético tipo B, pues BNP normal, etc. Si si el BNP o el ProBNP es normal, probablemente no sea insuficiencia cardíaca frente a lo que estamos, pero si está elevado, sí. Y por otra parte, ¿qué? Ecocardiografía, lo mismo, ¿no? dice péptido y eco o péptido o eco. Muchas veces en nuestro medio, lastimosamente, no tenemos a disponibilidad los laboratorios, no todos los laboratorios hacen la dosificación, determinación de los valores del péptido. Entonces pedimos ecocardiograma. Igual, ¿no? Si el ecocardiograma sí es anormal, ya estamos probablemente hablando de insuficiencia cardíaca, y el ecocardiograma además nos permite clasificar la insuficiencia cardíaca. Clasificamos desde el punto de vista de la ecocardiografía en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando es la FEDI, la fracción de eyección es menor al 40%, fracción de eyección
moderadamente reducida entre 40 y 49%, fracción de eyección preservada cuando la FEBIS del 50% o más, y hay una cuarta categoría que se denomina la fracción de eyección mejorada. Mejorada se dice que cuando un paciente partió de una fracción de eyección reducida, se hizo tratamiento y se le hace un posterior control, la FEBI ha mejorado 10 puntos o más, se habla de que el paciente está dentro de la categoría de la IC con FEBI mejorada. Nos vamos a dedicar especialmente al estudio, a hablar del tratamiento de la IC con FEBI reducido. Bueno, dentro de la epidemiología, la incidencia en Europa es 5 por 1000 personas por año, en Estados Unidos tiene una incidencia mucho mayor, la prevalencia de manera general es de 1 a 3% de adultos, la prevalencia obviamente aumenta con la edad, ¿no? En poblaciones mayores, la prevalencia de insuficiencia cardíaca evidentemente es mayor. De acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, este estudio mostró que el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca están en el grupo de IC con FEBI reducido. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Uno es reducir el riesgo de movilidad y mortalidad. Otro, prevenir las hospitalizaciones recurrentes por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Luego también está reducir la severidad de los síntomas, es decir, mejorar el estado clínico del paciente, ¿no? Que tenga una calidad de vida algo mejor. Mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y en síntesis la calidad de vida. Y atenuar en lo posible o revertir, si se pudiera, el proceso de remodelado adverso del ventrículo izquierdo, ¿no? Y para eso tenemos lo primero, el tratamiento no farmacológico, como cualquier cosa, ¿no? Siempre la terapia nutricional es importante en este tipo de pacientes, adecuada además a sus otras comorbilidades, ¿no? Si es un obeso, bajar las calorías, hiperglicemia, aunque sea flaco, pues la dieta específica para las dislipidemias, etcétera, etcétera. El consumo de sodio tiene que ser moderado, es posible tener dietas asódicas, pero bueno, con restringir a unos 3 gramos ayuda mucho. La actividad física, los pacientes cardiópatas deben mantener cierto grado de actividad física, pero siempre adecuadas a la capacidad de cada uno de ellos. No te vas a exigir correr, trotar, etc. Pero es súper importante mantener la actividad física para mantener unos músculos eutróficos, por decir así, porque la sarcopenia en los pacientes crónicos es muy mala, hace que los pacientes vayan cada vez a peor, ¿no? La educación es muy importante, y esto no solo es en la insuficiencia cardíaca, en cualquier enfermedad, el paciente debe conocer su enfermedad, debe conocer los medicamentos que toma, ¿no? Es súper frecuente encontrar que toma una pastillita redonda, una pastillita cuadrada, una pastillita verde, que tiene, ay no sé, que dice que mi corazón, que no sé, lo típico, ¿no? Es importante que el paciente tenga educación y también familiares respecto a su enfermedad. Y luego también habla del apoyo psicológico. Este año, en agosto, ayer antes estaba viendo una guía, un documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología que dice estrés de su corazón. El que se estresa hace más problemas cardíacos. Si tiene problemas cardíacos se estresa más. Entonces la salud cerebral también es muy importante y acompaña a la salud cardiovascular. Bueno, ya hablando del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en todos los pacientes, como dice aquí, todos los pacientes deberían recibir el tratamiento de primera línea. En el tratamiento de primera línea, los 4 fármacos que hace varios años ya han salido con un título que decía los 4 fantásticos, ¿no? Y esto ha marcado un cambio en la forma de tratar la insuficiencia cardíaca en todos los pacientes con fracción de eyección reducida. Es decir, si usted se encuentra un paciente con IC, FEBI reducida, todos esos pacientes deberían recibir estos 4 grupos de fármacos. Obviamente, si tiene contraindicación para uno de ellos no se le va a dar, pero si no hay contraindicación, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida deberían recibir estos 4 grupos de fármacos como primera línea terapéutica.
¿Ya? A partir del diagnóstico, lo que decíamos, debe implementarse en no más de 4 semanas. O sea, un mes ya deberíamos tener introducidos todos estos fármacos, ¿no? La titulación puede tomar 2 a 3 meses, hasta llegar aquí a las dosis máximas toleradas. Es decir, no solo basta con meter los fármacos, sino hay que intentar poner las dosis máximas que el paciente tolere, ¿no? Y en situaciones especiales, bueno, individualizar un poco el tratamiento. Si es un bradicárdico, además de cardíaco, de insuficiencia cardíaca, no le vamos a poder meter un beta bloqueante, ¿no? Entonces hay que individualizar. Pero recuerden que la primera línea de tratamiento de la paciente, de todos los pacientes con IC-FeNI reducida son estos 4 grupos de fármacos. ARN significa antagonista del receptor de mineralocorticoides. En este grupo está la droga conocidísima, la espironolactona. BD son los beta bloqueantes, bisoprolol, carvedilol y metoprolol son las drogas que se han investigado. Y SGLT2, inhibidor de cotransportador sodio glucosa 2. Este es un antidiabético oral que se puede dar a los pacientes aún siendo no diabéticos porque no provoca hipoglucemia. Vamos a ver con calma. Aquí está la droga representativa, la dapagliflozina. Y los ARNI, ¿qué significa ARNI? De nefriticina y renina, ¿no? Este grupo está compuesto por un producto que tiene 2 fármacos antagonistas del receptor de neprilicina, el sacubitrilo, asociado al antagonista al valsartán, que es un ARA2, ¿verdad? Entonces, esos 2 puntos se llaman, es el ARNI, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo ha pasado del simple enalapril hasta llegar al ARNI, ¿no? Entonces, esto salió publicado en 2021, los 4 fantásticos, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los 4 fantásticos, más todo el arsenal terapéutico que también sigue vigente, pero ya forma parte de una segunda línea de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver el primer fantástico, los ARNI, ¿no? Pero este ARNI, para llegar aquí, empezó por los IECAS, pasando por SALA2 y ha terminado en el ARNI. Los IECAS, ¿con cuál hemos empezado? En 1991 ha salido publicado el estudio SOL, que buscaba ver el efecto del enalapril en la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca y FeNI reducida, el 91, vean ustedes, ¿no? Y aquí que se tomaron pacientes con IC-FeNI reducida, NIHA. Casi en todos los estudios les va a salir el NIHA, es importante saber, ¿no? Encontraron a los pacientes con IC-FeNI reducida con NIHA 2-4, 4 es muy sintomático, ¿no? El paciente que apenas alza la mano y presenta síntomas. Encontraron que a esos pacientes con insuficiencia cardíaca, darles el enalapril les reducía significativamente la mortalidad por todas las causas y hospitalización por falla cardíaca. Es decir, el enalapril resultó favorable para para los pacientes con insuficiencia cardíaca. A partir de esta fecha, de este estudio, se empezó a dar el enalapril como primera línea de tratamiento de insuficiencia cardíaca, y antes se hacía así. El tratamiento de la IC antes del 21 era tratamiento escalonado. Primero darle uno, si no mejora, darle el otro, si no mejora, darle el otro, si no mejora, darle el otro. Ese era el tratamiento escalonado. Este era el textito, ¿no?, de la cátedra. Pero ya les digo, ha cambiado, por eso estoy haciendo énfasis en el tratamiento en esta clase. Luego, ¿qué tenemos? El Valger, 10 años después, ya 10 años de edad, enalapril, full enalapril a todas las insuficiencias cardíacas. ¿Qué encontraron? Con un estudio randomizado de un ARA2, comparado con placebo primero. A ver, ¿qué es mejor para darle al paciente cardiólogo? ¿Placebo o valsartán? IC 2-4, FeNI reducida, les dieron valsartán, que encontramos reducción significativa del punto final de morbilidad y mortalidad y mejora de los síntomas clínicos del paciente con insuficiencia. Es decir, fue bueno, ¿no? Ya teníamos que el enalapril era bueno, ahora tenemos que el valsartán es bueno, ¿no? Empezamos del IECA, estamos pasando a la ARA2. Y luego, finalmente, casi otros tantos años, muchos años más después, en 2014,
sale el Paladin HF. ¿Qué hace esto? Un ARNI, compara un ARNI versus el enalapril. Ya sabían que el enalapril era bueno para la insuficiencia cardíaca, ya sabían que el valsartán era bueno para la insuficiencia cardíaca. Y aquí comparamos valsartán más sacubitrilo comparado con el enalapril. ¿Y qué dice? Bueno, lo mismo, ¿no? ICE, clase 2, 4, febris reducida, BNP elevada, etc. Pero estos fueron pacientes crónicos ambulatorios, ¿no? No internados. Clara disminución de mortalidad, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el ARNI fue realmente efectivo y mejor que el enalapril, ¿no? Bueno, esto sí no valoró para su inicio del tratamiento en pacientes hospitalizados, pero el Pioneer HF sí hace lo mismo, pero en insuficiencia cardíaca aguda en pacientes hospitalizados. ARNI versus enalapril, ¿no? Lo mismo. Bueno, ya se había compensado al paciente. Un paciente agudo, en insuficiencia cardíaca aguda, no se puede dar, no le vas a meter, ¿qué son los arniaradores? Todos estos son vasodilatadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no le puedes dar eso porque los compensa más. Seguramente le dieron dopaminas, noradrenalinas, perfusiones de diuréticos, etcétera, etcétera. Los estabilizaron, ¿no? El paciente ya estaban estables, ya no requerían diuréticos, vasopresores, etcétera, etcétera. Pero a estos pacientes les dieron ¿qué? Enalapril unos y ADNIOR, que encontraron mayor porcentaje de reducción del NT pro BNP y del remodelado reverso y reducción de mortalidad intrafisical. Tanto en crónicos ambulatorios como en agudos descompensados, el ADNI fue mejor que el enalapril. Entonces tenemos que, a la luz de todo esto, empezando por los IECAS, pasando por los aladores, actualmente haciendo los ADNI que tenemos, todos estos indicación clase 1. Vamos a la última. En pacientes con insuficiencia cardíaca, PEMI reducida, sintomática, clase funcional 2, 3 de la NIF, que toleran un IECA o un ARA2, es decir, le estabas dando en la pil, le estaba yendo bien. Le habías pasado a valsartán, le estaba yendo bien también. Se recomienda el reemplazo por un ARNI. Si le puedes cambiar el enalapril o el valsartán por un ARNI, le va a ir mejor, para reducir más la mortalidad y morbilidad. ¿Cuál es el inconveniente? Claro, el enalapril vale un peso y el ARNI vale 15 pesos. Ese es el problema, ¿no? Pues no está tanto, pero ya baja de precio. Pero sí, por eso se salió esto de los 4 fantásticos y se concluyó que este fantástico hay que darlo. Le das enalapril bien, le das valsartán bien, le das ARNI, o sea, valsartán más sacubitrilo, mejor, ¿no? Pasamos al segundo fantástico, los beta bloqueantes adrenérgicos. Y aquí lo mismo, ¿no? Salieron publicaciones de estudios en CIVIS 2 del 99, con bisoprolol. Cabe decir que hasta antes del 99, y había acabado la residencia que ya decía, el beta bloqueante estaba contraindicado formalmente en la insuficiencia cardíaca. Es decir, a mí siempre me habían enseñado la residencia, la insuficiencia cardíaca, prohibido el beta bloqueante, no se le da, porque se pensaba que como es inotrópico y cronotrópico negativo, iba a empeorar la clínica del paciente. Pero salieron estos estudios, el CIVIS con viso, el Copernicus con Calve y el MED con metoprolol. ¿Y qué encontraron? Que dar un beta bloqueante a un paciente con insuficiencia cardíaca provoca mejora sintomática, disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminución de la mortalidad. Entonces, a partir ya de esto, los beta bloqueantes se introdujeron en el arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca. De ahí que se decía, ¿no? El escalonado, el enalapril no está bien, aumentale un beta bloqueante y así sucesivamente, ¿no? Ahora no, ahora es ponerles los 4, sea de manera escalonada o no, ponerles los 4. Entonces, los beta bloqueantes en esta publicación tienen una indicación clase 1 con un nivel de evidencia A, es decir, un alto nivel de evidencia. Pacientes con ICFM reducida, se recomienda el uso de uno de los 3 beta-bloqueantes que han demostrado reducir la mortalidad: viso, Calve y metoprolol, ¿no? Para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones. Fantástico el resultado, tal cual. El tercer fantástico, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. La espironolactona, la droga madre, digamos, ¿no? Y la pteronona, que también hay poquito, pero hay aquí. La espiro hay mucho. Antes la espiro se daba solo como diurético ahorrador de potasio. Nada, le dabas espiro porque le estabas dando furo y hacía hipocalemia, entonces tenías que darle espiro. O sea, pero luego salió igual el 99, el RALES,
El efecto del espiro sobre la morbilidad y mortalidad en pacientes con severa insuficiencia cardíaca. Lo mismo, hice clase hasta 4, fiebre reducida, tratamiento convencional, no estaban recibiendo tratamiento, estaban con tratamiento. Que encontraron que dar espironolactona reducía el riesgo tanto de muerte por insuficiencia cardíaca como de muerte súbita, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, comprobaron que el espironolactona no solo servía para ahorrar potasio, sino tenía este efecto sobre la insuficiencia cardíaca en los pacientes. Entonces, ¿cuál es actualmente la indicación de los ARM? La aspironolactona y la espironolactona. Indicación clase 1A, igual que los beta-bloqueados, ¿no? Se recomienda un ARM, espiro o eplero, para reducir la morbilidad y mortalidad, tomando en cuenta sí, dos cosas importantes: riñón, filtrado glomerular mayor a 30 o potasio sérico menor a 5, porque el espiro retiene potasio, puede provocar hipercalemia. Luego hay un estudio que es mucho más reciente, creo, del año pasado, el FINEAD, que es otro, la finerenona, es otro ARM, pero no es esteroideo, no tiene los efectos colaterales de la ginecomastia y escorte del espironolactona. Pero este estudio fue realizado en pacientes con fracción de eyección moderadamente reducida o fracción de eyección preservada. Hola. Sí, dígame. Sí. Sí. Sí, ahora a las 3:30 podemos hacer. Sí. A ver, mañana puede ser a las 11. Sí, 11 de la mañana. Avenida Arce, esquina Campos, edificio Illimani, mezzanino, oficina 11. Sí. Mañana les espero. 500. Hasta mañana. Entonces teníamos, ¿no?, que la finerenona, pero esto está en pacientes con fiebre ligeramente reducida o preservada. Pacientes de 40 años con fiebre ligeramente preservada, que encontraron que la finerenona igual reduce significativamente la tasa de eventos, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Encontraron que la finerenona sí que está bien, pero en este tipo de pacientes, según este estudio. El cuarto fantástico, los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2. Y aquí está ¿qué? La dapaglifosina. El estudio del DAPA-HF 2019. ¿No? Entonces, ¿qué? Saben que la dapaglifosina es un antidiabético oral, ¿no? Entonces, vieron que, bueno, ¿qué es este estudio de dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida? Pacientes ambulatorios, diabéticos o no diabéticos, daba igual, con terapia ya para el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, con FEBI reducida, BNP elevado, NIHA4, lo de siempre. Excluyeron pacientes con filtrados glomerulares, presiones sistólicas bajitas y filtrados glomerulares también altos, más bajos, ¿no? O que no toleraban el dióxido de nitroso. ¿Qué encontraron? Que darle dapaglifosina como antidiabético, aunque no sea diabético al paciente de estas características, disminuye el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y de las hospitalizaciones. Entonces, disminuye la muerte cardiovascular por cualquier causa. Por lo tanto, la DAPA era realmente efectiva en el tratamiento. El empero reduce lo mismo, pero con la empaglifosina, otra droga del mismo grupo, ¿no? Lo mismo, fiebre reducida, clase funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Que encontraron lo mismo que la DAPA, ¿no? Disminuye el riesgo de hospitalización por descompensación, muerte cardiovascular o otras causas. Y además la empaglifosina mostró que
tenía cierto grado de protección sobre el riñón, porque disminuía la tasa de la declinación, el empeoramiento de la tasa de resultado controlado. Por lo tanto, los ISGLT2 tienen una indicación clase 1 con un nivel de evidencia muy alto. Se recomienda dar DAPA en pacientes hospitalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Otro antidiabético oral que ustedes han debido escuchar que se ha puesto muy de moda en pacientes obesos que se están pinchando ahora. ¿Saben? ¿Alguien ha leído más? Hasta en la tele dan eso. ¿No? Hay un antidiabético oral que se administra por vía subcutánea de manera semanal, ¿no? Es la semaglutida, se llama Ozempic en Europa, ¿no? Aquí viene con no sé qué otro nombrecito, ¿no? Pero este es un antidiabético, lo mismo, es un antidiabético. Y así hicieron un estudio, semaglutida en pacientes con insuficiencia cardíaca relacionada con obesidad y diabetes. ¿Ya? Pero esto fue pacientes con ICE y FEBI preservada. Lo importante es que estos fueron diabéticos y obesos. Diabéticos y obesos. Les administraron semaglutida una vez por semana versus placebo por 52 semanas. 52 semanas es un año, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene el año? Claro. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? No, 52 semanas tiene el año. A ver, son 12 por 4. 52 por 7, ¿cuánto es? 365 días que tiene el año. ¿Cuánto es? Pero ¿por qué el chat? ¿Qué calculadora? 364. 52 por 7, 164. 364. 364 si es bisiesto y 165. 52 semanas es un año. Les dieron un año, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Que la semaglutida produjo mayor reducción de los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca y la limitación física y mayor pérdida de peso que el placebo al cabo del año. Pues bueno, la semaglutida en obesos diabéticos porque controlabas obesidad, diabetes y mejorabas la clínica de insuficiencia cardíaca. Luego, otro fármaco, el iron, otro estudio, el Ironman. El Ironman habla del hierro intravenoso, pero aquí trataron de, bueno, el hierro, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene ferropenia, anemia, hay que ponerle hierro, porque eso mejora la clínica y está formalmente indicado, eso ya es un hecho. Lo que aquí quisieron es demostrar lo que habitualmente usamos en la carboximaltosa. Intentaron mostrar si esta otra presentación era mejor que la carboximaltosa en pacientes con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro. Lo mismo, ¿no? Saturación baja, ferritina baja, les asignaron a estos dos grupos, pero encontraron que no había diferencia, era más o menos lo mismo. Se puede dar uno u otro, pero sí hay que dar, ¿no? Insuficiencia cardíaca sintomática y hierro, hipertensión ligeramente reducida, tiene una indicación de hierro, una indicación clase 1A. ¿Ya? O sea, hay que poner hierro en los pacientes cardiópatas crónicos. Luego aquí tenemos un poco lo que viene después. Aquí hemos visto la primera línea de tratamiento, los 4 fantásticos, ¿no? Pero también pacientes de otro tipo, pacientes con IC reducida, que mantienen frecuencias cardíacas por encima de 70 a pesar del beta bloqueante que les recomendamos, y pavladina. Otro tipo de pacientes, insuficiencia cardíaca con complejos QRS anchos en el electrocardiograma y específicamente con bloqueo de gama izquierda, resincronización cardíaca. No hay evidencia suficiente como para recomendar resincronizador en bloqueo de gama derecha. El resultado no es el mismo que en el bloqueo de gama izquierda. El resincronizador cardíaco en pacientes sin usar QRS ancho, obviamente insuficiencia cardíaca, y bloqueo de gama izquierda. Más cosas, los pacientes que hacían muerte súbita, desfibrilador implantable, cuando están en insuficiencia cardíaca y congestión, congestivos, reteniendo líquidos, diuréticos y otro fármaco que también está por ahí. Más cosas de segunda línea, digital o asociación de hidralacina nitratos,
y otras cosas más complejas, trasplantes, asistencia mecánica circulatorias y finalmente cuidados paliativos, ¿no? La digoxina es un fármaco antiguo que también en mi época de residente, el paciente con insuficiencia cardíaca era sinónimo de digoxina. Lo que sea era digoxina, o sea, la cardiología era fácil. Le dabas digoxina y furosemida, y ya se acababa, ¿no? Entonces, este estudio, el Digitalis, de qué año es, ¿no? El efecto de la dioxina en la mortalidad y morbilidad de pacientes con insuficiencia cardíaca fue negativo, es decir, se morían igual tomando dioxina. Fue negativo en demostrar beneficio y mortalidad en pacientes con ICI reducida, pero demostró mejoría, beneficio en cuanto a mejoría clínica. ¿Sí? El paciente se moría igual, pero por lo menos se moría menos fatigado, se sentía mejor. Lo que sí, bueno, tomar en cuenta que estos fueron insuficiencia cardíaca e enzima sinusal. Aquí dice claro, este estudio excluyó pacientes con fibrilación auricular. Aquí sí que nos podría servir un poco más la digoxina porque es un fármaco cronotrópico negativo, ¿verdad? No, podríamos frenar un poco la respuesta ventricular de la fibrilación auricular. En pacientes con ICFM ligeramente reducida y FA rápida puede ser útil para reducir la frecuencia ventricular cuando no se puede dar, por ejemplo, un beta bloqueante. Entonces, la digoxina, del momento, tiene una indicación clase 2 en insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal, ¿no? Como adyuvantes, ¿no? Se puede considerar la digoxina como adyuvante en pacientes con ICFM reducida, sintomática, en ritmo sinusal, a pesar de todo el tratamiento, o sea, a pesar de los cuatro fantásticos. La asociación o la combinación fija de dinitrato de isosorbida e hidralazina, dos fármacos que se suelen dar juntos con una sola presentación en pacientes de insuficiencia cardíaca. Este estudio también es antiguito, ¿no? Pacientes de raza negra o febris reducida que encontraron que a la adición de dosis fijas de estos dos, nitrato más hidralazina, incrementa la sobrevida en los pacientes. Los que recibían hidralazina vivían más que a los que se les dio placebo. Por segunda línea, especialmente en raza negra, podría ser la alternativa la hidralazina más no nitrato. El estudio SHIFT, habíamos hablado de la ibabradina. La ibabradina en insuficiencia cardíaca es importante en la práctica clínica. Hemos dicho que cuando no, con el beta bloqueante no logramos controlar o bajar la frecuencia cardíaca a rangos que queremos, 60 idealmente, podríamos asociar, o sea, lo mismo, ICF, reducida, el ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 70 más con triple terapia. Dentro de esto está el beta bloqueante, obviamente a dosis plenas, lo ideal es siempre dosis plenas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Darle ibabradina. ¿Qué encontramos? Que reduce la mortalidad por ayuda como segunda línea a la ibabradina. El estudio Victoria, el vericiguat, les decía, este es un agonista de la guanilato ciclasa y no sé qué cosa, ¿no? El efecto vasodilatador. En pacientes con insuficiencia cardíaca febris reducida, vericiguat, las características del paciente, terapia médica óptima, obviamente no a los que tienen presiones bajitas o que estaban usando nitratos, porque van más o menos por la misma línea de mecanismo de acción, o inhibidores de la cicloestierasa, o inoxóticos y dispositivos de asistencia ventricular, que ya eran mucho más complejos. Dice que el vericiguat disminuye las hospitalizaciones por descompresión y muerte por cualquier causa, pero no es una evidencia muy grande ni el resultado es tan bueno como para que pase a una evidencia clase 1 o a una primera línea, a no ser que ahora en el congreso recién acabado ya salgan las publicaciones, ya se enteraron de otra cosa. Entonces el vericiguat tiene una indicación clase 2B, en la misma línea que la digoxina. O sea, si le estamos dando todo, ya no hay más, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, y sigue sintomático, podríamos dar como terapia adyuvante el vericiguat. El galán, otro fármaco, el omecamtiv mecarbil, es un activador de la miocina cardíaca, es decir, por lo menos hasta donde yo he revisado, no tiene evidencia lo suficientemente sólida como para recomendar el tratamiento de insuficiencia cardíaca, por tanto no está en todas las guías.
Luego la clasificación y titulación de fármacos. Al principio habíamos dicho que hay que introducir información médica 4, información de transmisión alcanza las terapias óptimas. ¿Cuáles son las dosis óptimas? Por ejemplo, en la pilla va a llegar a 10 o 20 cada 12 horas, los sartán hasta 150 cada 24 y así sucesivamente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en el sacubitril o valsartán que sí hay, 97 más 103 es 107, ¿no es verdad? 200 cada 12 horas es la terapia óptima a la que deberíamos intentar llegar siempre y cuando el paciente no se ponga sintomático, porque se puede hipotensar, marear, hipotensión ortostática. Respiro hasta 50, la DAPA, no cabe, DAPA y EMPA 10, ya está, bueno, la deducción son dos espiros, pero entre los fantásticos están esos, ¿no? El estudio Strong HF habla de seguridad y tolerabilidad y eficacia de la optimización rápida. ¿Qué quiere decir? Tratar de introducir lo antes posible los cuatro fantásticos al paciente, ¿no? Con la ayuda de pruebas del NT-proBNP en terapias para la insuficiencia cardíaca. Este estudio, como están viendo ahí, mostró que los pacientes ingresados por ICE, en estos pacientes, una estrategia de tratamiento intensivo con aumento rápido de las dosis del medicamento, de los fantásticos, reduce el riesgo de muerte y desingreso por insuficiencia cardíaca. Siempre que podamos, tratemos de introducir lo más pronto posible los fármacos de la primera línea. Ahora, los diuréticos son una parte importante de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento diurético. El paciente está congestivo, reteniendo mucho líquido, no hay otra forma de tratarlo que no sea con diuréticos, ni los más fantásticos, ni las dioxinas, no va a producir el efecto depletor que tienen los diuréticos, ¿no? Entonces, hay que iniciar diuréticos ya a temprano si están muy congestivos. Si el paciente ya tomaba, porque muchos toman sus tabletas en su casa, pero por lo que sea, comienzan a hinchar, pues hay que titular el tratamiento parenteral tomando en cuenta la dosis basal que tenía el paciente, lo mismo, o por lo menos, o hasta 2 veces la dosis diaria que tomaba, ¿no? Los diuréticos endovenosos cada 8 o 12 horas o en bombas de infusión continua, si el caso lo amerita. Considerar añadir inhibidores de inhibidores para el tratamiento crónico. Ahora vamos a ver un estudio que habla de esto. Considerar un agente diurético complementar, asociar diuréticos, es esto, ¿no? El Dictate HF, insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Eficacia y seguridad de la dapaglifosina en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué hicieron? Mayores de 18 años, tras 24 horas de insuficiencia cardíaca aguda, primeras 24 horas de internación, que obviamente tienen una indicación de diuréticos de ácido venosos, conflictados glomerulares estables, a los que le han asociado dapaglifosina. O sea, el paciente de insuficiencia cardíaca aguda, con clara indicación de diuréticos parenterales, está congestivo, etc. Le damos DAPA más. Que encontrado una fuerte mejoría de la eficacia del diurético de asa parenteral, con aumento de la natriuresis y diuresis por 40 gramos de furo endovenoso, el que recibió solo 40 de furo, quiere decir esto, no orinaba tanto como el que recibió 40 más DAPA, ¿no? Disminución de la dosis total y la duración del tratamiento con diurético de asa y disminución del tiempo hasta el alto hospitalario. Fue beneficioso darle dapaglifosina. El PUS-HF, cuando se aguda, terapia diurética aguda guiada por natriuresis y insuficiencia cardíaca. Esto que vamos a ver aquí, ¿no? Pacientes con IC descompensada, que requieren diuréticos, natriuresis y diuresis medidas. Lo que hicieron fue administrar diuréticos guiándose por una cosa importante, por la natriuresis. Fueron midiendo la natriuresis, sodio y orina, más que el volumen urinario, el sodio, a las 2, 6, 12 horas. Entonces, y eso les guió a ver si aumentan o no aumentan diurético. Si la natriuresis era menor a 70 milimoles, ajustaban el diurético para aumentar la natriuresis, por lo tanto, aumentar el volumen urinario. Entonces se fueron guiando por eso. Claro, aquí no podemos hacer, no cada 2 horas sodio orina. ¿Quién les va a hacer? No hace nada.
¿no? Entonces, ese fue eso, ¿no? La terapia depresiva guiada por natriuresis mejora la natriuresis de 24 horas y la diuresis en pacientes con falla cardíaca aguda. Si pudiéramos, pues sería ideal. Hay que hacer control diario de peso y diuresis, ¿no? Lo ideal sería no solo volumen urinario, sino natriuresis, como hemos dicho, ¿no? Pero nuestro medio que peso, es lo más práctico, ¿no? Si de ayer a hoy perdió 4 kilos, pues es que está orinando bien, estamos yendo bien con la terapia diurética. Si de mañana a pasado no se ha modificado su peso y sigue hinchado, es que no estamos haciendo bien el tratamiento diurético, ¿no? Monitorizar signos vitales, signos, síntomas de congestión, pues ver de forma integral al paciente. La diuresis inadecuada, escalar diuréticos, aumentar la dosis del diurético de ASA, considerar asociar, afortunadamente este diurético sí que tenemos en el medio, metolazol. Podemos dar 2.5 o 5 miligramos una vez por día o asociar otros tiazídicos. Si la diurética es adecuada, seguir con los diuréticos, aliviar la congestión y planificar el paso de la terapia parenteral a la oral de mantenimiento. Si es refractaria, cambiar el curso, escalar diuréticos, otros diuréticos adicionales u otras estrategias de descongestión. Monitoreo hemodinámico para guiar la terapia. Este estudio es Albert Trial, acetazolamida, que también tenemos, han debido escuchar. La acetazolamida se da para el mal de montañas, ¿no? La acetazolamida es igual a un diurético, ¿no? Acetazolamida en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada con sobrecarga de volumen. Estos pacientes, lo mismo, IC descompensada, sobrecarga de volumen, NT pro BNP alto, etcétera, etcétera. Acetazolamida intravenosa 500 miligramos una vez al día. Lo que sí, aquí no tenemos endovenosa, tenemos acetazolamida oral de 250. ¿Qué encontraron? Que adicionar acetazolamida al tratamiento de diuréticos con ASA, seguramente puro, porque no hay diurético de ASA, resultó una mayor incidencia de descongestión, o sea, mejorada. Ya tenemos la metolazona, tenemos la acetazolamida, la hidroclorotiazida. Aquí hay un estudio de la hidroclorotiazida en insuficiencia cardíaca. ¿Qué fue? Van a ver, bueno, alguna cosa para vos. Que el hidrocloro sí que incrementa la respuesta descongestiva de la PUR en pacientes con IC agudo, pero aquí a costo de triplicar el empeoramiento renal e hipopotasemiia. Entonces, yo creo que no vale mucho la pena, ¿no? Hacerle orinar más, pero a costa de que el riñón se vaya fallando. Ese fue el problema en este estudio. Creo que sí, que ¿verdad? Es puro e hidro, pues van bien, orina más, pero el riñón comienza a empeorar y queda en fallas renales. Luego están los dispositivos implantables, ¿no? El DAI, desfibrilador automático implantable, o los resincronizadores cardíacos, que dependiendo del tipo de paciente tienen también una indicación bastante alta, ¿no? Indicación clase 1 con mayor de evidencia A. Prevención de neuroprotección, autocuidado del paciente, atención domiciliaria, si se pudiera ir y ver a los pacientes a su domicilio, porque los cardiópatas crónicos son viejitos, que no se movilizan, que dependen de terceras personas para ir a hacer sus controles, etcétera, etcétera, y por lo tanto no siempre lo hacen. Pues si pudiéramos ir y controlarlos sería mucho mejor. Inmunizaciones, ¿no? Siempre vacunas contra las gripes, los COVID, todo lo demás, antes del invierno, para que no haga infecciones respiratorias, porque las infecciones respiratorias descompensan al corazón. Rehabilitación cardíaca, ya hemos hablado, telemonitorización domiciliaria, por ahí también, seguramente esto va a ir a mejor cada vez, ¿no? Más fácil la comunicación, que el paciente llame al médico a su consultorio, que le comente cómo está.